¿Qué está pasando con la Fuerza Aérea del Ecuador? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video conoceremos la realidad actual de la Fuerza Aérea del Ecuador FAE, una institución militar que pasa por su peor momento, luego de la baja definitiva de los cazas Atlas Cheetah C, los cuales eran sus únicos aviones de combate supersónico en servicio. Y bueno, sin más, empezamos. El 26 de julio de 2024, el portal especializado infodefensa.com hizo una publicación donde se detalla la baja definitiva de los cazas supersónicos Atlas Cheetah C3D3. Estos cazas fueron comprados durante el gobierno de Rafael Correa en el 2011 y fueron entregados por él mismo al año siguiente, 2012, a la Fuerza Aérea del Ecuador FAE. La compra fue de 12 cazabombarderos Atlas Cheetah C, 10 Cheetah C versión monoplaza y 2 Cheetah D en la versión biplaza. Estos aviones, los sudafricanos, se los vendieron muy económicos. Los 12 cazas tuvieron un costo de $43,4 millones, suma que contemplaba todo el equipamiento de apoyo, repuestos y entrenamiento, habiéndose contratado un programa de asistencia técnica por 5 años por parte de Denel Aviation, que representó para Ecuador un costo anual de $7 millones, totalizando así el paquete a la suma de $78,4 millones. Es decir, los aviones solo tenían asistencia técnica y repuestos asegurados por un periodo de solo 5 años. Y esos 5 años se cumplieron en 2017. Según voceros de la FAE, la elección del Cheetah recayó por el buen estado de las cédulas, el alto remanente de horas disponibles y la compatibilidad electrónica y de armamento con los 8 cazas IAI Kafir CE que en ese momento tenía en servicio la Fuerza Aérea Ecuatoriana. La garantía de solo 5 años que le dieron los sudafricanos en lo que refiere a soporte técnico y mantenimiento fue porque estos aviones Sudáfrica los retiró definitivamente del servicio activo en el 2008 y ya no estaban en producción, ni ninguna otra fuerza aérea en el mundo operaba cazas Cheetah, por lo que conseguir piezas para mantenimiento era muy difícil. Esos 5 años de garantía se cumplió en el 2017. El 13 de diciembre de ese año un caza se estrelló, por lo que solo quedan 11 aviones. De estos 11 aviones, en noviembre del 2020, el Comercio.com de Ecuador informó que solo 2 aviones estaban en condiciones de volar. Y en octubre del 2022 se informó que ninguno de los aviones estaba en condiciones de volar. Ese mismo año, el gobierno de Guillermo Lasso intentó recuperar parte de la flota de 11 aviones que aún tenía la FAE, pero resultó en una tarea prácticamente imposible de realizar. Y la razón principal se encuentra en los problemas con sus asientos eyectores y el hecho de que partes de estas aeronaves ya no se fabrican ni se han podido conseguir en el mercado internacional, y se estima que mandar a fabricar nuevas piezas para los Atlas Cheetah tendría un tiempo de espera de aproximadamente 24 meses bajo encargo específico, y los costes de fabricar estas únicas piezas serían bastante considerables, por lo que la FAE ha decidido ya no volver a operar nunca más este sistema de armas. Con lo cual, la Fuerza Aérea del Ecuador ha perdido sus únicos aviones supersónicos y ahora es una fuerza aérea sin capacidad de combate supersónica, como lo es la Fuerza Aérea Argentina desde el 2015 hasta que lleguen los F-16 en el 2025. Es decir, la Fuerza Aérea Argentina pasó 10 años sin capacidad supersónica, pero Argentina durante ese tiempo contó con cazabombarderos A4 AR Fighting Hawk, que tiene la capacidad de lanzar misiles aire-aire AIM-9 y aviones de entrenamiento reacción Pampa 3. Pero la Fuerza Aérea del Ecuador actualmente tiene como únicos aviones de combate a 17 aviones turbohélice Embraer EMB-314 A29 Super Tucano, que en el 2022 el gobierno del presidente Guillermo Lasso informó que solo 2 de los 17 aviones estaban en condiciones de volar. Es decir, que para el 2022 toda la capacidad de combate de la Fuerza Aérea Ecuatoriana eran 2 aviones A29 Super Tucano. En 2023 estalló una de las crisis de seguridad más grandes de la historia del Ecuador, y en el 2024 el problema se acrecentó aún más, por lo que la situación con la aviación de combate de la FAE no ha cambiado mucho desde el 2022, ya que la mayoría del presupuesto en defensa del país se ha destinado a comprar armamento, equipos y vehículos blindados para hacer frente a las bandas del crimen organizado que tienen en zozobra al país. Cuando la Fuerza Aérea Ecuatoriana era realmente poderosa. Durante las décadas de 1980 y 1990, la Fuerza Aérea del Ecuador era considerada como una de las mejor equipadas de la región.
La Fuerza Aérea Ecuatoriana en 1974 compra al Reino Unido 2 aviones de ataque a tierra supersónicos Jaguar Mk1, 10 aviones monoplazas y 2 biplazas. Ecuador fue el único cliente de exportación latinoamericano del Jaguar. Estos fueron los primeros aviones de combate supersónicos que operó la Fuerza Aérea Ecuatoriana, pero la FAE estaba en proceso de modernización y ampliación de capacidades, y entre 1979 y 1980, Ecuador recibió 16 cazas supersónicos Mirage F1JA, una variante de la F1E, y 2 cazas Mirage F1JE biplazas. Pero Ecuador siguió con las compras y en 1981 Ecuador e Israel firmaron un acuerdo de compra-venta de 12 cazas supersónicos Kafir C.2, 10 Kafir C.2 renovados y nuevos ex IAF y 2 Kafir TC.2 en su versión biplaza, que fueron entregados a la Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE entre 1982 y 1983. Es así que para 1984 la Fuerza Aérea Ecuatoriana operaba ya 3 modelos distintos de cazas supersónicos, sin duda alguna una de las fuerzas aéreas mejor equipadas de toda Sudamérica. A estos cazas se sumaban 2 aviones a reacción de entrenamiento y ataque ligero A-37B Dragonfly, los cuales llegaron al país en 1975. Guerra del Cenepa. En 1995, durante la Guerra del Cenepa que enfrentó a Ecuador con su vecino Perú, los cazas Mirage F1 y cazas Kafir C.2 vencieron en el aire a los aviones de ataque a tierra Su-22 y A-37 de la Fuerza Aérea Peruana. En total, según la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el 10 de febrero de 1995 lograron el derribo de 2 aviones Su-22 y un A-37B. La formación peruana era de 2 cazabombarderos Su-22 y 2 aviones de ataque ligero A-37B. Después de este conflicto fronterizo, Perú reemplazó sus cazabombarderos Su-22 con cazas MiG-29 y reemplazaron sus bombarderos Canberra con aviones de ataque Su-25. Actualidad. Hoy, la Fuerza Aérea del Ecuador no tiene ningún avión de combate con motor de reacción en servicio y ha perdido la capacidad de combate supersónica, y solo cuenta con 17 aviones turbohélice de instrucción y ataque ligero A-29 Super Tucano, de los cuales en el 2022 solo 2 unidades estaban en condiciones de vuelo. Compra de nuevos cazas de combate. La Fuerza Aérea Ecuatoriana ahora tendrá que buscar el presupuesto para la compra de nuevos aviones de combate, pero como está la situación actual en el país, parece muy difícil destinar dinero para la compra de cazas cuando hay otras prioridades más importantes que atender, como por ejemplo la seguridad ciudadana. A lo que podría apuntar Ecuador, al igual que Argentina, es a la compra de cazas de segunda mano que estén en buenas condiciones de uso y que se puedan conseguir piezas y repuestos con mayor facilidad que los Atlas Cheetah. Argentina estuvo 10 años sin capacidad supersónica. Ecuador, ¿qué tiempo estará? Eso no se sabe. Y bueno, llegando a este punto del video, comenta qué opinas del actual estado de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.